durante el resto de nuestra vida, hermano, vamos a agarrar algo que no habíamos visto antes. Vamos a decir, wow, ¿cómo es que no vi eso ahí? Ahí estaba siempre. Pero así es la manera que la Biblia, la palabra de Dios, funciona, ¿verdad? Porque a veces no vemos algo, uno, porque no lo estábamos buscando. Dos, porque todavía no habíamos comprendido the big picture, todo el plan de Dios que está plasmado en la Biblia. Y a veces nos cuesta entenderlo. Pues entonces hoy vamos a hablar de uno de esos, podemos decir, unos métodos que, que sale de la misma Biblia. No es un invento del hombre, no es algo nuevo tampoco, sino que es algo de que eh, la misma Biblia nos lleva a que veamos de esa manera. Y entonces el título de hoy, del estudio de hoy, le puse por nombre La tipología. La tipología. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese término, la tipología, pero es algo, hermanos, que debemos de aprender. Yo sé que en el pasado yo se los he mencionado, pero así nada más breve. Lo he mencionado, quizás he dado un poquito de ejemplos, pero hoy vamos a profundizar un poco más lo que es la tipología. Obviamente no se va a poder hablar en su totalidad lo que es la tipología por cuestión de tiempo, ¿ah? Y esto es solo con aprender de la tipología hasta se podría hacer una serie solamente, solo ella, porque la tipología es bastante. Han escrito libros enteros, hermanos, hablando acerca de la tipología, su histórico, cómo veían los primeros personas, los padres de la iglesia, y durante todo el tiempo de la historia cristiana, cómo es que se ha visto la tipología dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, para comprender mejor la Biblia, es necesario interpretarla en sus propios términos. A eso también se le puede conocer, se le conoce como exégesis. Cuando uno viene y lee la Biblia y saca de lo que la Biblia te está hablando. Y lo contrario de exégesis es eisegesis, que uno está metiendo sus propias ideas en el texto. Y eso es lo que sucede mucho, especialmente hoy en día, hermano. Por eso es que ha habido tantas doctrinas erróneas, tantas falsas doctrinas, porque uno quiere meter más bien sus ideas dentro del texto de la Biblia. Pero es al revés, tenemos que nosotros dejar que la Biblia nos hable. So, es necesario dejar que la Biblia se interprete en sus propios términos, en sus propios términos. Y uno de los métodos de interpretación que utiliza la misma Biblia es algo conocido como tipología. Ahora, ¿qué es la tipología? La tipología es una forma de interpretar la Biblia donde las personas, por ejemplo, Moisés, el rey David, ¿okay? Los eventos como el Éxodo, um, o los símbolos u objetos. Sería como el propiciatorio, el tabernáculo, todo esto del Antiguo Testamento. A esto se le conoce como los tipos. Estos son los tipos. Todo eso lo que las personas, los eventos, símbolos, objetos, eh, esos son los tipos que tiene el Antiguo Testamento. Se consideran presagios o prefiguraciones de personas, eventos o verdades reveladas en el Nuevo Testamento, lo que se le conoce como los antitipos. O sea que los tipos, hermano, están por todo el Antiguo Testamento, ¿eh? De Génesis hasta Malaquías. Ahí vamos a encontrar todos estos tipos, um, de personas, algún evento, por ejemplo, el éxodo, el diluvio, todo eso
los símbolos, objetos como el tabernáculo, el templo, todas esas cosas se le considera como tipos. ¿Ok? Y entonces ya en el Nuevo Testamento, todo eso eh, trae su, podemos decir, la realidad de todo eso, lo que estaba queriendo explicar, queriendo decirnos en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento vienen son unas verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Y eso se le conoce como los antitipos, ¿ok? Que llega ya a su revelación de ese tipo que se veía antes en el Antiguo Testamento. Ahora, conceptos clave de la tipología. Ya como dijimos, un tipo es persona, objeto, evento o institución también. Por ejemplo, algo que Dios instituyó, como el sacerdocio, eso también es un tipo, ¿verdad? Entonces, todos estos son tipos del Antiguo Testamento que simbólicamente anticipa algo en el Nuevo Testamento. O sea que todos esos tipos, hermanos, en lo que estaban haciendo, estaban anticipando, estaban señalando, apuntando para algo más allá de él. O sea, que estaban apuntando a algo que iba en el futuro, ¿verdad? Y que todo eso. O sea, que sí tenían su ah, su razón por existir, tenían eh, 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 como dijera yo, tenían su propósito, esa es la palabra. Tenían su propósito en el Antiguo Testamento. No, no vayamos a creer que no tenía nada que ver con lo que sucedió en su contexto inmediato, en su momento, en su tiempo, en su época. Tenían algo que ver, obviamente, pero aún así había algo más allá, ¿verdad? De que Dios estaba como queriendo um, eh, hablarnos, como queriendo decir que esto va más allá de solamente este evento o solamente esta persona, ¿verdad? Um, entonces, ¿dónde estoy? Entonces esto anticipa algo en el Nuevo Testamento. Ahora, el antitipo, no sé si me escuchan, hermano, es que como que la pantalla se está cargando. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano Jorge, sí lo Ok, escuchamos. muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora sí, ya está, Perfectamente. ya está. Es que se había ido por un tiempecito la pantalla. Um, entonces, el antitipo es el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento. Así de sencillo, así es la manera más fácil de entenderlo, que el antitipo es el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento. El propósito de la tipología, o uno de los propósitos, es mostrar que el Antiguo y el Nuevo Testamento están orgánicamente conectados. Como los hermanos en la clase de los sábados siempre dicen que la palabra de Dios es orgánicamente, está compuesta orgánicamente, no está desconectada del todo, sino que todos vienen a juntarse de manera orgánica. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento están orgánicamente conectados y que el plan de Dios para la salvación a través de Jesús estuvo presente desde el principio. Esos son uno de los propósitos de la tipología para mostrar eso. Jesús es el cumplimiento de la profecía y el simbolismo del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, los eventos, las personas, las instituciones, todo eso, lo que viene a hacer es señalar adelante de sí, o sea, más allá de sí mismo, y todo viene, hermano, a cumplirse y a culminarse en nuestro Señor Jesucristo y en su iglesia. ¿Okay?
Y eso vamos a ver más adelante. Y es lo que hemos estado queriendo decir, de que todo eso, hermano, lo que estaba haciendo nada más es señalando para allá, forward, diciendo que esto tiene algo más allá de lo que solo está sucediendo aquí. Eh, entonces, y la misma Biblia es la que nos va a decir eso. Como por ejemplo, un ejemplo de esto sería Adán. Adán como figura o tipo de Cristo. Y a esto lo podemos ver, hermano, en Romanos 5:14. Vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Y como siempre voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Pero también quería compararlo con otra versión que me gustó como lo dijo, que es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, así dice la palabra. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Esta es la parte que quiero que tomemos nota. El cual es figura de aquel que había de venir. Es lo mismo, figura, es lo mismo que tipo. Esto va como, digamos, bajo todo lo que es la tipología. eh, Hubiera puesto los términos que se usan, pero cuando habla de figura, símbolo, representación, patrón, todo eso cae en todo bajo el umbrella, digamos, de lo que es la tipología. Pues entonces aquí dice que el cual es figura de aquel que había de venir, obviamente refiriéndose de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en la nueva traducción viviente, esa parte nada más, quiero que leamos la última parte. Dice, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. O sea que ya podemos ver, hermanos, cómo es que la Biblia misma, como les dije yo, hay que dejar que la misma Biblia nos hable. Nos está queriendo explicar que Adán simplemente, bueno, no quiero decir simplemente, obviamente Adán tenía mucho que ver, era el primer hombre creado por Dios, era el progenitor de toda la raza humana y todo eso, ¿verdad? Obviamente, él tenía un rol, un papel muy importante en la historia de, de, de la humanidad, en la historia de la redención incluso, ¿verdad? Pero había algo que aún iba más allá de él mismo, como dice aquí la palabra, que él era nada más. Sigo diciendo nada más, pero no me refiero a que nada más, sino que él era figura de aquel que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, una representación, un símbolo, como dice la nueva traducción viviente. Entonces, al verlo así, hermano, ya vamos más o menos entendiendo eh, de las personas. O sea, ese es un ejemplo de una persona que era un tipo, y en este caso era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. También está el Cordero Pascual, que también fue figura o tipo de Cristo. Eso lo podemos ver en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29. Juan 1, 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que obviamente el Juan el Bautista no estaba diciendo de que Jesús era literalmente un cordero, ¿verdad? Un animalito de eso. No, él nada más estaba haciendo una comparación porque él había comprendido por medio del Espíritu Santo a entender quién era Jesús. Y lo que está haciendo él está conectando lo del pasado, en el caso de nosotros, del Antiguo Testamento, eso lo del cordero que se sacrificaba, hermanos. Nada más estaba señalando a algo más allá de sí mismo. En este caso, de nuevo, el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que iba a quitar no solamente el pecado de esa persona que trajo el sacrificio o del pueblo en sí, de solamente el pueblo de Israel,
sino que literalmente dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que este es el verdadero Cordero que esos corderitos del pasado estaban señalando, que estaban tipificando nada más, era nada más un tipo de lo que era la realidad, el antitipo que era nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Um, También Primera de Corintios 5:7, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así. Y aquí fíjense, hermano, que hay dos, hay dos tipos. Um, pero yo solo me voy a enfocar en uno, pero digo, no, pero si aquí hay dos también, ahí podemos explicar también hasta eso. Como por ejemplo, así dice la palabra, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. So, ahí está de nuevo hablando del el Cordero, eh, refiriéndose a la Pascua, que iba a ser sacrificado, que fue sacrificado ya en este entonces, obviamente, ya había muerto el Señor, ya había resucitado, ya había ascendido. So, él está, aquí el apóstol Pablo está conectando eso, de que si, igual como Juan el Bautista hizo, aquí también el apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo también está haciendo esa conexión de que nuestro Señor era la realidad de lo que el Cordero de la Pascua representaba, que ese era el tipo y nuestro Señor de nuevo es el antitipo. Pero también aquí habla de la levadura. ¿Se acuerdan de que también ellos iban a comer pan sin levadura? Era parte de su ritual cuando estaban haciendo sus fiestas. Hay una fiesta de los panes sin levadura. Igual, ese era también nada más un tipo que estaba representando algo más allá de sí mismo. Y en este caso, eh, la levadura vieja que la saquen, o sea que la vida vieja que tenía uno, de la vida pecaminosa, um, que lo remuevan, que remuevan. Aquí me parece que está hablando acerca de echar fuera a las personas inmorales, a las personas que están pecando, eh, como dice el 6, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eh, Aquí está hablando acerca de la persona que estaba pecando, ¿verdad? Que se había acostado con la mujer de su padre. Y entonces le estaba diciendo que echen fuera a esa persona, ¿ok? Entonces, esa es la conexión que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí, de que esa es la levadura que tienen que echar fuera. So, lo que estaba en el Antiguo Testamento, que era algunos, parte de sus rituales, parte de sus fiestas, que quizás ellos no lo entendían muy bien en ese entonces, en realidad, no lo entendían así, porque ¿qué tenía que ver que los panes sin levadura con lo que en el Nuevo Testamento estaba hablando de echar fuera a esa vida vieja de pecador o a la persona que está pecando y no se ha arrepentido, que lo echen fuera de la congregación? O sea, pero no lo iban a entender, pienso yo, en el Antiguo Testamento, en realidad, de qué se estaba tratando. Solo era parte de su fiesta, era parte de sus costumbres, ¿verdad? Sus tradiciones, sus rituales que ellos hacían. eh, pero ya ves que la realidad era otra cosa. Entonces, esos son más ejemplos, hermanos, acerca de lo que es la tipología. También los días de fiesta, las leyes alimentarias, lo que se podía comer y lo que no se podía comer, y los sábados o días de reposo eran solo tipos y sombras. Ese es otro término que, hermano, va en lo que es la tipología, cuando habla de sombras, que apuntaban al antitipo. Eso lo podemos ver en Colosenses, capítulo 2,
versículos del 16 al 17. Así dice la palabra. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estuve viendo otra versión, hermano, que me gustó como lo dijo. Esta versión se llama la Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice así, que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Y me gusta como dice el versículo 17. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. O sea, sí lo dijo, o sea, el otra versión lo dice parecido, pero esto me gustó la manera como lo dice de que eso nada más eran sombras de lo que había de venir, es decir, Cristo. O sea, que ya Cristo ya vino y Él es el antitipo, Él es la realidad, Él es como dice la otra, que ese es el cuerpo que estaba dando esa sombra. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es eh, prácticamente el cumplimiento de todo. I mean, sí lo es. Y obviamente de Él viene a la iglesia después, pero primero tiene que pasar por Él primero, por nuestro Señor Jesucristo. Y después, porque muchas veces hay personas que quieren hacer la conexión directamente del tipo en el Antiguo Testamento y quieren conectarlo directo a lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento, el antitipo. Pero primero tenemos que pasar por nuestro Señor Jesucristo. Y eso vamos a ver más adelante. Um, ok, entonces, por lo tanto, la tipología es la interpretación de personajes, eventos o símbolos del Antiguo Testamento. Oiga esta parte, como prefiguraciones proféticas de Jesucristo y de las verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Ok. Como les dije yo, esta es una forma de que Dios mismo ha puesto dentro de su palabra, ha puesto dentro de la Biblia. O sea que esto es algo que sale de la Biblia, como acabamos de leer los pasajes, que no es un invento, no es alguien que hizo una forma de una teología sistemática o así pues, digamos, un invento de algunos eruditos, algunos académicos. Oh, mira, ¿por qué no hacemos esto y llamémosle de esta manera y todo eso? No, la misma Biblia nos está queriendo enseñar eso, nos está queriendo decir que vean, el que tiene ojos, que vea, ¿verdad? Es como una manera de entender la palabra de Dios, eh, no de manera solamente superficialmente, sino profundizar más y ver que hay alguna conexión. Lo que está usted leyendo en el Antiguo Testamento y lo más seguro es que tiene su cumplimiento, su realidad, su antitipo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando digo que cuando dice aquí son prefiguraciones proféticas, eh, son una manera de profecía, pero ahí vamos a ver un poquito más de eso. Pero antes de eso quiero que entendamos otra cosa. Hay algo que debemos de tener cuidado de no hacer. Esto es algo que muchas personas, y no solo ahora, esto es algo que ha sucedido durante toda la historia de la iglesia, que no debemos confundir tipología con alegoría. ¿Okay? No podemos confundir la alegoría eh, con la tipología. ¿Okay? Son dos cosas bien parecidas, lo que es la tipología y la alegoría. Sí son bien parecidas, pero hay una distinción, hermano, hay una diferencia que es difícil de verla, honestamente sí lo es. Por eso le digo que hay eruditos hoy en día que todavía dicen que no, la tipología y la alegoría es lo mismo.
Y en el pasado también hacían enseñaban eso, pero hay otros que dicen que no, sí hay una diferencia, hay una distinción entre la tipología y la alegoría, aunque tienen muchas cosas parecidas, muchas cosas similares, pero son diferentes. Entonces la tipología versus alegoría. La tipología se basa en eventos históricos, personas y situaciones reales, como acabamos de ver acerca del Cordero de la Pascua, vimos lo de los panes sin levadura, eh, vimos los días de fiesta, días de luna nueva, los días de reposo. Todas son cosas reales, históricos, incluso personas como Adán y Moisés y el rey David y todo eso, mientras que la alegoría tiende a ser más simbólica o metafórica. Pero no es decir que tampoco la tipología no tiene el simbolismo o metáforas y todo eso, pero la alegoría tiende a ser más, aún más simbólica, más metafórica. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de interpretación alegórica por parte de algunos padres de la iglesia. Y déjenme decir, hermano, ustedes, los que estuvieron aquí para el estudio que hicimos acerca, bueno, los dos prácticamente, el estudio del bautismo y el estudio de la cena del Señor, fuimos a ver el desarrollo histórico y vimos que muchos de los padres de la iglesia muchas veces se dejaban llevar demasiado, pienso yo, por lo que era la interpretación alegórica, ¿verdad? Demasiados se pasaban, pues. Yo sé que es algo que la Biblia usa y todo, pero puede uno caer en algún error queriendo alegorizar todo. Les digo, la alegoría en la Biblia no es malo para nada y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Pero entonces los padres de la iglesia tenían su manera a veces como interpretar, eh, que honestamente pienso yo que no es lo mejor. Bueno, entonces había una interpretación de ellos, de los padres de la iglesia, que es la interpretación de la parábola del buen samaritano. Esa parábola, hermano, la encontramos en Lucas capítulo 10, pero no vamos a ir ahí, hermano. No vamos a ver eso. Y cuando usted tenga tiempo, véalo. Está en Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano. Entonces, lo que voy a hacer yo nada más es un breve resumen de la parábola. ¿Ok? Entonces, si era, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote y un levita pasan y no se detienen para ayudar, pero un samaritano se detiene, cura sus heridas y lo lleva a una posada para que se recupere. ¿Okay? Ese es nada más un breve resumen de lo que es la parábola. Ahora, la interpretación alegórica de parte de estos padres de la iglesia es esta, y no todos, eran algunos padres de la iglesia, no todos. Entonces, la interpretación alegórica es esta. El hombre significa la humanidad. Adán representando a todas las personas. Jerusalén, a Jericó, significa la caída en desgracia, dejando la presencia de Dios. Los ladrones significa el pecado, demonios o fuerzas malignas que hieren el alma. Despojado y golpeado significa pérdida de la justicia original y herido por el pecado. Sacerdote y levita significa la ley y los rituales,
incapaces de salvar del pecado. El buen samaritano significa Jesucristo, el forastero que muestra misericordia. Aceite y vino, sacramentos, significa sacramento. Sanación del alma, aceite significa misericordia, vino significa la sangre de Cristo. La posada significa la iglesia, donde la sanación continúa. El posadero significa los líderes de la iglesia o el Espíritu Santo que cuida del alma. El regreso del samaritano significa la segunda venida de Cristo. Hermanos, la verdad que la alegoría, hermanos, como les dije yo, sí tiene un uso en la interpretación bíblica. Pero este ejemplo, hermano, que acabamos de leer, eh, probablemente no sea la mejor manera de hacerlo. Y ese era el problema que tenían muchos en ese entonces. Y puede ser que hoy en día también, y si lo hay, pues yo les he escuchado, hermano, donde ciertas iglesias que en realidad no se preocupan por estudiar o querer enseñar lo que la Biblia en realidad está diciendo, sino que quieren ellos no sé por qué, pero por solo alegorizarlo todo y no ver lo que en realidad está diciendo la Biblia, no conectar, no hablar de ella en su contexto, buscarle, ¿no? Y en vez de solo inventar, prácticamente son inventos del hombre, y no. Si vemos como es, por ejemplo, esta es la parábola del buen samaritano, este no era el mensaje que nuestro Señor estaba dando cuando él dio esta parábola. Él estaba hablando porque alguien le hizo la pregunta, ¿y quién es mi vecino? Y entonces ya el Señor le dijo, eh, y después le preguntó, y de estos tres hombres, ¿quién era el buen vecino? Y entonces el hombre le contestó, fue el samaritano. Y ya, entonces de igual manera háganlo ustedes. O sea, lo que él estaba queriendo enseñar era otra cosa, comparando a lo que esta manera de interpretar esa parábola, esta manera alegórica de interpretarlo. Esa es la cosa, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Que es cierto, uno puede caer en eso, pero hay que detenernos y decir, espera, quiero ver qué en realidad está queriendo, cuál es todo el contexto. A veces hay que regresar a algunos versículos antes, después, incluso hasta un capítulo después o antes. A veces hasta ver todo el libro en sí, cuál era el propósito de este libro de la Biblia, para poder entenderle mejor, en vez de venir y querer alegorizar o decir algo que no está diciendo. ¿Okay? Entonces, por eso les digo que ahí es la diferencia entre la alegoría y la tipología. Um, vámonos, a ver, un buen ejemplo del uso de la alegoría es Gálatas. Vámonos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, de los versículos 22 al 26. Gálatas 4, 22 a 26. Dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ahora vamos a entrar a lo que es la alegoría, la interpretación que hizo aquí el apóstol Pablo. Por eso les digo que no es malo la alegoría, es bíblico, pero tenemos que tener cuidado eh, al hacerlo, ¿verdad? Entonces el 24 dice, esto contiene una alegoría. O sea, hasta ahí mismo lo dice la palabra, esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. O sea que aquí el apóstol está comparando a las dos mujeres, que era Agar y Sara, los está comparando y diciendo que estos son los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual.
sea que la está comparando a la Jerusalén que estaba ahí de manera física todavía, en ese entonces, el templo que estaba ahí y todo, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, o sea, la Jerusalén espiritual, podemos decir, es libre. Esta es nuestra madre. O sea que, como les dije yo, hermano, que sí, la alegoría tiene su lugar en la Biblia. Ah, pero les digo que es algo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos eh, hacer una interpretación alegórica, especialmente cuando estamos removiendo el significado de ese pasaje. Le estamos cambiando completamente. Ah, pero bueno, para eso teníamos que hacer también otro estudio aparte, pienso yo, de la alegoría. Ah, no se va a poder hacer hoy aquí, pero entonces nada más quería hacer como una breve comparación entre lo que es la tipología y, y la alegoría. Entonces, a diferencia de la alegoría, que presenta un episodio que tiene muchos elementos de metáfora, ¿ok? Eso para que vea usted, la alegoría tiene esos elementos de metáfora e imágenes para transmitir una verdad o idea, ¿ok? Ese es lo que es la alegoría. Ahora, los patrones tipológicos en las escrituras son más discretos a medida que los fenómenos reales, las personas y los eventos corresponden y anticipan el cumplimiento futuro en personas y eventos similares, pero diferentes, principalmente Jesucristo y la redención que logra. Okay, so, esa es la diferencia que, digamos, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo que él hizo, le estaba comparando así es, dos personas que existieron reales, Agar y Sara, eh, pero lo único fue eso, porque ya después él ya solo estaba alegorizando un poco de que, comparando de que los que eran los judíos en ese entonces, que estaban todavía bajo el antiguo pacto, como dice, que estaban bajo todavía esclavitud, comparando a los que eran hijos de la promesa, los hijos de Sara, que son los que habían llegado a fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso incluyendo también a judíos y no judíos. Eh, pero esa es la diferencia que él estaba haciendo o la interpretación. Mientras la tipología son cosas que sucedieron, fenómenos reales, personas, eventos, lo que hacen es que corresponden y anticipan el cumplimiento futuro en personas y eventos similares. Um, vamos a seguir para que, yo sé que esto quizás va a estar más difícil entenderlo, pero espero yo que vamos por lo menos ya agarrándolo un poco, porque es necesario, hermano. Muchas veces, por eso es que ha habido, como les dije yo, doctrinas erróneas o interpretaciones erróneas de la Biblia, porque hay personas que no entienden uh, todo sistema, no solo personas, sino sistemas enteras que no entienden acerca de la tipología. Que lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento eran nada más tipologías, pero hay algunas, como digo, sistemas de interpretación que no quieren soltarla como tipología y quieren decir, no, eso no es tipología, esto tiene que ser y cumplirse en el Nuevo Testamento de la manera como lo dijo en el Antiguo Testamento y ya, en vez de decir, no, si esto es tipología, porque esto no va a ser tipología. Van a ver de lo que estoy hablando. Entonces la tipología se entiende mejor como una característica de la revelación divina y y un subconjunto de la profecía predictiva. Okay, esta es revelación divina, que la tipología es revelación divina. El Señor nos está enseñando algo, eh, no es que nosotros lo estamos inventando. Es como profecía predictiva.
pero no profecía en el sentido de predicciones verbales directas. O sea, como los profetas que venían y decían, esto va a suceder, esto y esto y esto. No que era, digamos, de ese estilo de profecías, sino que eran profecías en un sentido más indirecto, que se basa en patrones. También yo le he hablado de eso, que a lo largo de la Biblia, hermanos, vamos a ver patrones que van indicando, nos van diciendo algo. Por eso es como dicen esto, que son profecías predictivas, pero indirectas, ¿ah? Que se basan en patrones previstos por Dios, que se revelan gradualmente. Esto es una progresión, hermano, es progresivo lo que se va revelando y como les dije yo, ese es el plan que viene a culminar en Cristo. El plan de Dios revelado progresivamente a través de los pactos, varias personas, eventos e instituciones, son tipos, son diseñados, oiga esto, son diseñados por Dios para corresponder y prefigurar predictivamente su cumplimiento antitípico que se va intensificando o escalando. Y como les dije yo, y culminando en Cristo. O sea que cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él logró, a lo que Él cumplió, todo eso estaba nada más señalando a ese momento. ¿Okay? La tipología, así entendida, corresponde mejor al sentido de misterio, donde el plan de Dios está oculto en el pasado, pero ahora, a la luz de la venida de Cristo, se da a conocer y se revela públicamente para que todos lo vean. De nuevo, vamos a ir a algunos pasajes aquí donde menciona eso. Vámonos a Efesios capítulo 1, de los versículos del 9 al 10, dice así, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está la palabra misterio. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Está en Cristo, hablando de la culminación de todo esto, ¿verdad? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Ya está viendo todas estas palabras, estas frases, eh, dando a entender que todo eso, que el misterio en Cristo, el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, el capítulo 3 de aquí mismo del libro de Efesios, capítulo 3, de los versículos 1 al 5, dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer. Eso es lo otro, hermano, que estas generaciones anteriores, incluyendo el tiempo de los profetas y todo eso, no se dio a conocer. Bueno, lo que es la realidad, lo que vino a culminar en nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente en su iglesia. Entonces, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que eso también tenemos que tener en mente, hermano, que todo esto en su tiempo, cuando se cumplió todo esto, fue revelado a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. Que esto era algo eh, que Dios fue el que les abrió el entendimiento. Me recuerda al libro de Lucas en el camino a Emmaus, en español, pero donde el Señor les abrió los ojos
a unos discípulos de él que iban caminando con él y no lo habían reconocido después de que resucitó. O sea que Dios viene y le abre los ojos a estas personas por medio de su poder, por medio de su Santo Espíritu. Eh, otra, otro versículo, otro pasaje, quiero que veamos, es Romanos 16, del 25 al 26. Son Romanos 16, 25 al 26. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea, aquí está el misterio que estaba mantenido en secreto durante siglos, pero que ahora ha sido manifestado, oiga esta parte, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Cuando está hablando de las naciones, está hablando pues simplemente de todos los gentiles, ¿ok? Para guiarlos a la obediencia de la fe. Ese ya, el misterio ya ha sido revelado, ¿ok? Entonces, y que estaba escondido, digamos, o escondido como en secreto, pues digamos. Otro pasaje, a ver qué tengo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea que esto estaba, hermanos, oculta, como dice aquí, desde antes de los siglos. Dios lo predestinó para nuestra gloria. Esto era algo, como les dije, esto nunca era un plan B. Yo he mencionado eso también. Este plan que Dios tenía en Jesucristo y en su iglesia no era plan B, no era un paréntesis. Esto fue predestinado desde el principio, ¿ok? Para nuestra gloria, para que nosotros recibamos esa bendición de parte de Dios, seamos glorificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Ese era el misterio. No que algo era un plan B que vino y que Dios reaccionó de lo que, oh, man, tengo que hacer algo se me está saliendo fuera del control, tengo que hacer algo. No, este era el plan desde siempre, que en Cristo íbamos a tener esa salvación, en Cristo íbamos a tener vida eterna, en Cristo su iglesia, su pueblo, su gente iba a estar unidos a Él y vamos a ser juntos glorificados en Cristo. Colosenses, vámonos a Colosenses, capítulo 1, de los versículos 25 al 27. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Oh, man, that's beautiful. Fue oculto, hermanos, pero ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a su pueblo. Como dice, entre los gentiles también, ¿verdad? No solamente los judíos, sino que también gentiles y judíos. Que Cristo en nosotros, nuestra esperanza en gloria, hermano. Eso es lo más precioso. Pero es algo, hermano, que, como les digo, estaba oculto, pero ahora ha sido manifestado. Entonces, el misterio no se refiere a algo inconocible, sino a algo que estaba oculto y ahora se da a conocer por la revelación de Dios. No sé si se acuerdan que yo les estaba diciendo, hermano, una vez que
que todo eso estaba ahí en la Biblia, solo que estaba oculto a simple vista porque no lo estábamos buscando. O mejor dicho, las personas de antes que vivieron durante el Antiguo Testamento, el tiempo del Antiguo Testamento, no lo podían ver no porque no estaba ahí, no lo podían ver porque no lo estaban buscando. ¿Verdad? Eh, todo eso que habla en el Antiguo Testamento y viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Pero ahí estaba, oculto a simple vista. O sea que no era algo inconocible. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, la palabra misterio, en griego es musterión, tiene un significado teológico específico, que es diferente de cómo a menudo usamos la palabra hoy, como algo que no se puede entender. Así nosotros usamos esa palabra misterio. Es un misterio, quién sabe, no lo entiendo. Pero esa no es la manera que el Nuevo Testamento usa esa palabra griega, que es musterión. Más bien se refiere a una verdad o plan divino que antes estaba oculto o era desconocido, pero que ahora ha sido revelado por Dios, especialmente a través de Jesucristo, el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. A menudo se refiere al desarrollo del plan redentor de Dios. Voy a dar una ilustración que me gustó. Fue una vez que escuché a un predicador, al explicar el uso de la palabra misterio en la Biblia, lo que hizo es comparándolo con una habitación, con un cuarto poco iluminada, o sea que estaba oscuro el cuarto, donde los muebles también están cubiertos con sábanas, ¿verdad? Así que si entraras en esa habitación, no podrías distinguir lo que había ahí. O sea que llegas a ese cuarto, está oscuro, y aparte de eso, tal vez un poquitito que puedas ver, en caso que sí puedes ver algo, está todo cubierto con sábanas, los muebles. Bueno, no sabes que son muebles, para empezar, ¿eh? Pero todo está cubierto, está oscuro, no puedes ver, pero ahí está. Así que si entraras en esa habitación no vas a poder distinguir. Una vez que se enciende la luz y se quitan las sábanas, uno finalmente puede ver lo que estaba ahí. Ahora bien, los muebles siempre estuvieron ahí, pero no fue hasta que se encendió la luz que fue revelado lo que había ahí. Así pues, fue de esta manera que el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo y luego de sus apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, fue revelado el misterio. Y me gustó esa ilustración, honestamente, porque eso es, hermano, o sea que como puso él, en ese cuarto que estaba ahí, ya estaban esos muebles. Pero cuando uno entra no lo pudo ver, no pudo distinguir qué es lo que estaba ahí. Pero una vez ya que se encendió la luz, ya pudo ver y se removieron las sábanas. Oh, wow, qué lindo todo esto, bien arreglado, todos los muebles, un cuarto bien arreglado y todo eso. Y es lo mismo que en el Nuevo Testamento sucedió. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento, ahí estaba, solo que estaba de manera oculta en ese sentido, que no se podía ver muy bien, pero no quiere decir que no estaba ahí. Ya en el Nuevo Testamento viene a arrojar luz sobre todo lo que el Antiguo Testamento estaba queriendo eh, dejarnos saber, ¿verdad? Entonces, dado que la tipología es la intención de Dios, los tipos se descubren exegéticamente, es decir, exégesis de textos de acuerdo con la intención del autor, primero en su contexto inmediato y luego recogidos por autores posteriores en el Antiguo Testamento y llevados a cumplimiento en Cristo.
O sea, como les dije yo, que esto, Dios mismo es el que se encarga de que esto sea un patrón en la Biblia, hermano. Empezó, ok, como por ejemplo, eh, eh, la, la semilla o what's the word? The seed, um, la simiente. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3 versículo 15, ahí ese es el primer momento en que se refiere a la simiente. ¿Se acuerdan que dice que la simiente de la mujer va a aplastar la simiente de la serpiente y todo eso? Entonces, ahí empieza ya ese patrón ahí, acerca de la simiente. Y eso va recorriendo, hermano, toda la escritura. Llegamos a Abraham y que dice Dios que tu simiente eh, eran los que iban a recibir la promesa. Y así va, todo eso. ¿Y qué pasa así, hermano? Viene a culminarse en la simiente que estaba tan esperada, que era nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, somos parte, somos la simiente de Abraham, que Él es también considerado nuestro Padre espiritual. O sea que los autores del Antiguo Testamento y obviamente llegan al Nuevo Testamento también, son algo que ellos van recogiendo, van viendo y como que va escalando y de manera profética, ah, explicando qué es lo que eso era. Tal vez eso sucedió en un tiempo y no tenía, era más oscuro, digamos, en esa manera. Mientras va el tiempo, recorriéndose a lo largo de la escritura, como que la luz se va encendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, y hasta llegar al Nuevo Testamento es cuando ya por completo se enciende la luz y ya se puede ver todo en su totalidad perfectamente. Y eso es lo que es la tipología, hermano. Eh, o sea, no vamos a tampoco sacarlo de su contexto inmediato. ¿Eh? Eso va desarrollándose con el tiempo. Entonces los tipos están en el texto precisamente porque son revelación divina, pero se descubren solo cuando los autores posteriores recogen el patrón y luego en Cristo se quita el velo y finalmente se ve el patrón como Dios siempre había planeado y previsto. Ahí vamos a terminar, hermanos. Entonces, uh, no sé, ¿qué piensan ustedes? El que tiene alguna pregunta, algún comentario, háganlo, hermano. ¿Qué piensan? Quedaron confundidos algunos. Eh, Les digo, hermano, pero ya una vez pienso yo que le van entendiendo. Ahora cuando usted lea la Biblia, va a decir, wow, esto me suena como que está hablando de nuestro Señor Jesús. Ya, tampoco vamos a decir que en cada lugarcito está hablando del Señor, pero puede ser de que es un eco, es algo que está como queriendo agarrar tu atención, ¿eh? Y llevarte al Nuevo Testamento y a nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Hermana Ana, creo que tiene apagado su micrófono, hermana. Perdón, hermano. Oh, Buenos días. Sí, yo estaba oyéndolo, hermano, y a veces los pastores dicen, o los que hacen estudios bíblicos dicen, la Biblia se contesta así sola, ¿verdad? Es casi parecido a lo que usted está hablando. Todas las respuestas bíblicas las tenemos en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Este, el que nos ayuda, pues el Espíritu Santo a entender y a poder discernir, ¿verdad? Lo que el Señor quiere decirnos también, ¿verdad? Y también dice hay un versículo bíblico que hay en Jeremías, espéreme mi hermano, un momentito, por favor.
en los estudios bíblicos, pero en Jeremías está este versículo que acá. En Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es ahí donde entra el misterio, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros no entendemos, pues podemos hacer eso también, ¿verdad? Para poder entender lo que el Señor está revelando. Él va como desde el principio, el Señor está anunciando el Señor Jesucristo en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que se dice, ¿verdad? Hay que en el futuro, ¿verdad? Nosotros ahora los que estudian, ahí es donde ellos están analizando y ven que Cristo siempre estuvo ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Am, hay otro versículo que me llamó la atención, pero tal vez no podríamos decir, sí, este es el clave, ni este. No, así es, como dicen acá, slightly, ¿verdad? Tal vez es donde dice con qué guardará el joven su camino, ¿verdad? Y dice con guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y empieza ahí, ¿verdad? El salmista en el Salmo 119, ¿verdad? Entonces, si nosotros, eh, no es que sea místico la cosa, ni, ¿verdad? No es místico, es que, porque lo místico tiende a hacer cosas con miedo, ¿verdad? Y la gente tiene miedo, aunque uno le diga que el Señor cumpla tu voluntad en ti. Wow, es como echarle es como que le estuviera diciendo, te va a ir mal, Dios te va a castigar, ¿verdad? La gente no entiende lo que uno le está diciendo, ¿verdad? Entonces, es bien bonita la palabra de Dios porque uno dice, sí, la voluntad de Dios ahora yo siempre les digo, la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Si no sienten eso, no viene de parte de Dios, ¿verdad? Así es de que todo tiene su modo de decirlo, de explicarlo, como dice, ¿verdad? Y el Señor va a dar el misterio, como dicen, ¿verdad? En todo. Eso es lo que yo Amén. tenía. Ujú, Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, ujú, no, eso que dice usted, que la Biblia interpreta a sí misma. ujú, Eso, y es cierto, a veces nosotros queremos interpretar algo a nuestra manera, incluso a nuestra imaginación, en vez de venir y decir, ¿por qué dice la Biblia? A ver, esto menciona esta frase, esta palabra, esto. A veces es necesario venir y regresar a lo que la Biblia dice. Con un hermano estaba hablando yo de eso, de que a veces nos está dando pistas, nos está dando alusiones, insinuaciones, con decir ciertas palabras, ciertas frases, para que nosotros regresemos a veces al Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando ahí? Y conectarlo, porque, hermano, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no están desconectados, está conectado todo junto. Hermano Carlos. Bendiciones, buenos días a todos hermanos. Me alegra de verdad que esta clase que estás dando, hermano Jorge, yo sé que va a ser de bendición. Eh, es el Antiguo Testamento, es el comentario bíblico del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es el comentario bíblico del Antiguo Testamento. Por eso nosotros recalcamos esto que usted dijo, hermano, la unidad sobrenatural orgánica. Los dos forman parte de un solo testamento. Y cuando nosotros vemos el tipo, la figura del Señor Jesucristo, como dijo el hermano, no hay plan B, no hay plan C, es un solo plan. Y ese plan es un plan que fue desarrollado en la eternidad pasada. Y que todos íbamos a ser salvos. Israel, los chinos, salvadoreños, todos gentiles, solamente por el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. No fue un animalito, fue que Cristo, este tipo del Cordero, es Cristo que iba a morir en el Nuevo Testamento. Eh,
Le doy gracias a Dios, Jorge, que está enseñando esto y confío que los hermanos están poniendo mucha atención y haciendo sus anotes porque esto nos va a ayudar a todos a crecer, a afilar nuestros oídos y estar atentos cuando vengan enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios. Pueden sonar bonitas, pueden sonar algo novedoso, algo nuevo, una unción fresca, es lo que dice que esta gente, los falsos maestros, una revelación fresca, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando usted escuche algo nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. Nosotros lo único que estamos haciendo es descansando en las revelaciones que Dios le dio a hombres, a los santos del Antiguo Testamento, a los santos del tiempo del Señor Jesucristo, a los padres de la iglesia, y que el día de hoy nosotros solamente estamos descansando en esas revelaciones, hermano. Sigamos adelante, de verdad, Jorge, te felicito, gloria a Dios, ¿verdad? El Amén. Señor ha Gracias, hermano. puesto esto en tu corazón y pongamos atención todos, hermanos. Aquí todos estamos aprendiendo. Aquí no hay nadie que sepa más que el otro, aunque hay unos que están, los que enseñan, pero todos somos ovejas, todos necesitamos aprender. Y esto nos tiene que ayudar también, hermano, a no solamente quedarnos con la teoría, sino poner por obra lo que estamos aprendiendo. De nada sirve llenarnos la cabeza de información si no la ponemos por obra, hermano. Y ahí es donde necesitamos que el Señor nos ayude y poner nosotros el interés. Perdón. Bendiciones, hermano, a todos. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, eh, la verdad es que solo hay un solo autor de la Biblia Hermano, yo y es tengo una nuestro pregunta. Dios. Sí, adelante. Mire, esa palabra de verdad yo nunca la había escuchado, pero me sorprendió mucho como explicó la parábola del buen samaritano. Y puedo decir que, Dios mío, qué profundo y qué bonito, pues porque yo hoy aprendí la palabra tipología y lo pude meditar, como usted lo explicó, lo profundo y la simbología que es el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento y cómo el Señor nos habla desde las parábolas, es un significado totalmente de su redención y de todo de todo desde que la creación fue hecha y cómo nos iba a salvar y cómo nos iba a perdonar y pues de verdad que yo vengo muy agradecida y por lo que he aprendido hoy, porque hoy lo aprendí y pues le quiero agradecer porque estuvo muy, muy bonita la clase también. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y siempre está bienvenida, hermana. Y usted sabe Amén, que hermano. gracias. Hermano Ronnie, ¿quería decir algo? Que tiene Amén, apagado su amén, hermano. Aquí micrófono. estamos, sí. No, interesante, bro, de las alegorías y la tipología, sí, no, siempre que leemos la palabra de Dios, siempre nos enfoca a Cristo. Por ejemplo, cuando leemos en Melquisedec, que representa a Cristo, cuando leemos la historia de Josué, cuando leemos a David, cuando leemos a Isaac, de cómo en Génesis José fue rechazado por sus hermanos, fue vendido. Todas esas cosas, cómo representa a Cristo, ahí lo podemos encontrar. Y las alegorías también son interesantes porque podemos ver cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esa es una alegoría, ¿verdad? Que es la unión del creyente con Cristo. Cuando hablamos también de la armadura de Dios, ¿verdad? Que son virtudes espirituales necesarias para el cristiano. Entonces, todas esas cositas así son interesantes de poderlas entender y poderlas darle su correcto significado. ¿Qué es una alegoría y qué es una tipología? Sí. ¿Verdad? Gracias, hermano. Nomás eso quería comentar. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, no, es cierto, de que hay muchas. Si empezamos a buscar y a escudriñar más y vamos a ver que muchas de las personas, los eventos, las instituciones, todo eso son tipologías que van allá de sí mismas y todos vienen, como dice el hermano, a culminar en nuestro Señor Jesucristo. Eh, es precioso eso cuando empezamos a verlo de esa manera. Y no solo nuestro Señor Jesucristo, que hasta ahí nomás llega, sino que obviamente
nosotros, la iglesia, somos recipientes de eso, sino primero por Cristo y después a nosotros. Quería decir, como por ejemplo, hermano, cuando yo mencioné acerca de hay sistemas que de manera errónea lo han hecho. ¿Por qué? No sé, no le podría decir por qué. Como por ejemplo, hay muchos teólogos que vienen de los reformados, que creen en la teología del pacto, más que todo como presbiterianos y cosas así. Ellos, ellos obviamente creen esto de la tipología y también lo ven todo y ven que todo eso, pero por alguna razón no ven el pacto abrahámico acerca de cuando él dice que de la circuncisión que tenía que dárselo a sus descendientes, que según ellos eso viene a hacerse en el Nuevo Testamento, que ahora el bautismo representa eso y que por eso es que uno y sus hijos tienen que bautizarse, por eso es que ellos creen el bautismo de infantes. Pero ellos lo que no están notando que esa era una tipología, pero ¿qué estaba tipificando? ¿Qué es lo que estaba señalando? Era la circuncisión del corazón. O sea, ellos están queriendo conectar la circuncisión física con el bautismo. Y no tiene, honestamente, no tiene mucho sentido. Pero porque la circuncisión de la cual estaba señalando esa circuncisión antes era la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. Y ahora están también otros hermanos que son más dispensacionalistas, que ellos ven igual las tipologías, ellos también lo ven, o sea, no que nadie lo ve, porque ahí está, no puedes negarlo. Pero ellos vienen y dicen que es cierto, el sacerdocio, las comidas, las leyes de la comida, o sea, todas estas leyes, estas instituciones, estas personas, eran tipología, eran tipos de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Pero quieren sostenerse de que Israel no es un tipo, que la nación étnica, nacional, física, terrenal, no era un tipo. Pero igual ellos hacen la misma equivocación porque sí es un tipo, hermano. Bueno, no quería llegar ahí todavía porque este todo es acerca de la serie de lo que es el Israel de Dios, porque el Israel antiguo, antiguo testamentario, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Acá no spoiled it y ya me adelanté, pero vamos a ir desarrollando eso más. No sé si alguien más quería alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Pero me alegra, sí, hermano, me alegra de que el Señor nos abre el entendimiento para poder ver eso, para poder ver que no solo veamos lo que sucedió en el Antiguo Testamento como un hecho histórico y así nos olvide, eso solo sucedió así y así, sino que tenía un significado que viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Sí, hermana Ana. Amén. Es un privilegio, hermana, escuchar estos estudios, ¿verdad? Es como dijo el hermano, el hermano Carlos, ¿verdad? Es poner atención, llevarlo por obra. Es lo más importante, ¿verdad? Nos cuesta porque estamos en este mundo con todas estas clases de luchas, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, ¿verdad? Para poder que nosotros entendamos y pues estar atentos, alerta porque en muchas ocasiones, por este tipo de estudio que tenemos, que nos acaba de dar, hermano, hemos tenido que pagar, ¿me entiende? Hemos tenido que pagar y usted lo está aquí, Iglesia Reformada Pan de Vida, lo está dando de gratis, gloria a Dios, ¿verdad? No estamos lucrándonos en nada, ¿verdad? No se sabe, un futuro puede hacer que se haga para un grupo de estudio ya más serio, ¿verdad? De que vengan otras iglesias. Quién sabe, ¿verdad? Pero por ahorita nosotros los que estamos deberíamos de poner atención y estar siempre pendientes de estos estudios que están tremendos, ¿verdad? Gracias a los hermanos que nos están dando estos estudios y no es yo sé que la gloria es todo para el Señor. ¿Verdad? Es la gloria y la honra es para Él. Aún no, mis palabras, hermano, glorificamos a Dios en la vida suya y que el Señor lo bendiga, lo guarde y le dé todo lo necesario para poder seguir adelante.
Amén, hermano. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Gracias. Y sí, la verdad que la gloria es siempre para nuestro Señor. Eh, y nosotros somos nada más, ¿cómo le diré? Somos eh, bendecidos, estamos bendecidos, hermano. Con también todo el estudio académico que se ha hecho, de tantos eruditos que han venido antes y cómo Dios ha levantado a hombres y mujeres para hacer todos estos estudios, ¿verdad, hermano? Que por eso cuando la palabra dice que Dios ha puesto maestros, y son estas personas que han venido, que han aprendido los idiomas originales, que se han metido a aprender la historia, la cultura de esos lugares, y todo eso, hermano, wow, y vienen y ayudan a conectarlo todo. Y es de gran bendición. Además, nosotros somos recipientes de eso, recibimos todo lo que estas personas antes de nosotros han hecho, el trabajo arduamente que han hecho ellos para llegar a estas conclusiones, hermano. Y nosotros, wow, lo recibimos con una gran bendición, en realidad es una gran bendición. Um, no sé si alguien más quería decir algo. Veo que, oh, no, faltó un hermanito. Um, Hace falta el hermano Santiago. sí. Está la hermana Mari, está la hermana Luz, hermana Lidia, hermana Erika, hermana Tania, hermana Heréndira, hermana Ana María, hermano Abel y Gisela. Hermana Tania, sí, ¿quiere decir algo? Sí, yo me voy con un corazón muy agradecido porque qué bonita enseñanza nos está dando de verdad. Y estoy de acuerdo con la hermana Ana. Tal vez yo tendría que pagar para que me enseñaran todo esto, que para mí es nuevo, pero lo entendí perfecto y le quiero agradecer, hermano Jorge, muchísimas gracias por... Sé que se tiene que preparar y estudiar un poquito antes de sentarse aquí con nosotros. Le aplaudo y que Dios lo bendiga. Amén, gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. De verdad que eso siempre me anima esas palabras así de ánimo, hermano. Y les digo, les digo la verdad que para mí no es fácil. A mí me cuesta, hermano. A mí me cuesta, para Pareciera mí que no no es le fácil. cuesta, ¿eh? Perdón, pero pareciera que no le cuesta. Yo, de hecho, le estoy diciendo aquí a Susi que yo voy a llegar a mi casa a escucharlo otra vez, porque quiero apuntar estas palabras que dio cada palabra por significado, Mm. apuntar cada cosa, porque se me hace que va a ser de buen provecho si yo lo apunto para grabármelo. Sí, no, sí, claro, hermana. Y esa es otra gran bendición que ahora tenemos ciertas redes sociales, por ejemplo YouTube, porque ahí quedan grabadas, no se borran, porque yo sé que en otras redes sociales se quedaban solo por un tiempecito y después se borraban. Pero gracias a Dios hasta eso, Sí, estamos es bendecidos con eso, ¿verdad? doble bendición porque la verdad como andamos trabajando pues no tiene uno tiempo de hacer apuntes, pero a esta clase y todas las demás han hecho que las escuchemos otra vez para apuntar y es como una tarea que se deja uno mismo, como dicen aquí los hermanos, pues no nada más para escuchar, sino para entender la palabra como usted nos las está explicando. De hecho, Susi sí pagó unas clases que ella tomó, pero esta le sorprendió muchísimo porque aunque ella pagó, de esto no le habían hablado. Entonces, Sí, que Dios sí. lo bendiga, hermano Jorge, Amén, amén. y seguimos para adelante. Gracias por Amén, enseñarnos. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, ya sabes, hermano, nosotros no nos lucramos, no ganamos nada con esto y a mí me gusta, me da placer querer enseñar la palabra del Señor, todo esto, y yo no, y yo sé que todos los hermanos también, como el hermano Carlos, hermano Ronnie, hermano Santiago, José Luis, todos los que enseñan, hermanos, no, o sea, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos por el amor a Dios y por amor a su pueblo, para que todos aprendamos y crezcamos juntos, porque en realidad yo entiendo las personas que cobran, yo no estoy diciendo nada en contra de las personas que tienen que, porque es necesario, y la Biblia misma también lo explica, que está bien que se le pague a los ministros y a las personas que están enseñando, porque por el material,
por el tiempo, por todo eso. Yo no estoy en contra de eso del todo, hermano. Pero ahorita, como dice la hermana Ana, no sé si más adelante el Señor puede hacer algo de que, qué sé yo, vamos a... Pero eso lo dejamos en las manos de Dios. Por el momento estamos enfocados en esto y siempre para glorificar a Dios. Bueno, entonces, ahí está la hermana Mari, no le había visto. Ah, bueno, entonces, hermanos, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias al Señor y, ah, y para que Él siempre nos dé esa gana, esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Si me acompaña, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por otro estudio, Señor, que tú has permitido que tengamos. Y eres tú, Señor, el que pones ese deseo en nuestros corazones, Señor, de querer seguir creciendo y aprendiendo más, Señor, de toda esta sana doctrina, Señor. Todo lo que tu palabra nos quiere enseñar, lo que tu palabra ha estado siempre queriendo enseñar, Señor. Y eres tú el que nos abre los ojos para que podamos verlo, para que podamos entenderlo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que Él es el que nos abre el entendimiento. Él es el que nos guía a esto, Señor. Él es el que nos da pone el deseo en nosotros de buscar más de ti, de querer aprender más de ti, Señor, y crecer para tu gloria, como dicen los hermanos, para ponerla por obra, Señor. Yo lo que te pedimos que nos ayude, Señor, que pongamos por obra todo esto que estamos aprendiendo, Señor. Que siempre en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, sea para exaltar tu santo nombre, para glorificarte, para exaltar el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea siempre toda la gloria, Señor. Señor, te pedimos que sigas poniendo ese deseo, esas fuerzas, fuerza de voluntad, Señor, que sigamos perseverando, Señor, que no nos dejemos de, 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 de esforzarnos, Señor, que no nos debilitemos, Señor, sino que sigamos siempre con ese mismo deseo de seguir adelante para tu gloria siempre, Señor. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos, bendícelos en este día y que siempre tengan también esas ganas, Señor, de estar aquí. Te doy gracias por su vida, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra. Amén.